Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Soy Leonidas Castro, nuevamente con ustedes, pues luego de un par de semanas de vacaciones, pues agradecerle a mis compañeros que han estado aquí conmigo, pues ayudándome en este reemplazo, Alberto Quintana, Jorge Escobar, Carlitos Zacoto, Wendy Quinte, muchas gracias, pues por supuesto los han acompañado todos estos días. Estamos acá ya de vuelta, pues retomando lo que es este programa aquí, Diálogo Nocturno, con mucha información, novedades, lo que ha ocurrido este fin de semana, justamente ayer en Colombia. Ya hay dos candidatos que van a la segunda vuelta electoral. Se trata de Abelardo de la Espriella, pues Iván Cepeda. Hemos visto cómo en las últimas horas pues han habido reacciones de lado y lado. Sin embargo, al final del día pues tendrán que enfrentarse en una segunda vuelta electoral. Algo más de casi 2.8% de diferencia entre uno y otro candidato, más de 10 millones de votos para de la Espriella y más de 9 millones también de votos para Iván Cepeda, el candidato oficialista de Gustavo Petro. Por su parte, por supuesto, el presidente Daniel Noboa anoche mismo se pronunciaba y lo felicitaba por ese triunfo en las elecciones presidenciales a de la Espriella. Recordemos que en las últimas horas, pues previo a las elecciones, el presidente Noboa había anunciado lo que era un acuerdo también para reducir los aranceles al 0% a partir de hoy. Y efectivamente, desde hoy ya se están aplicando por parte de Ecuador. Era parte del diálogo que tenía el presidente Daniel Noboa con el candidato que finalmente ganó ayer, de la Espriella. Lo felicitaba ayer, pues decía que habían algunos que no querían aceptar esa derrota, refiriéndose al presidente Petro, pues que había cuestionado los resultados de elecciones de su partido el día de ayer. También pues novedades en cuanto a la tricolor, pues ya tiene sus 26 jugadores definidos, una situación realmente que estamos con mucho optimismo. También este día, justamente hoy, pues en la Asamblea Nacional ya llegó lo que tiene que ver con la ley antimafia, el proyecto de ley antimafia presentado por el bloque oficialista. Dicen pues que van a buscar desarticular todo lo que es la estructura de los grupos de delincuencia organizada, aparte de las noticias y novedades que se han registrado este día. Y para conversar también, otra novedad que se presentaba este día, pues que a partir de hoy rige el tema que tiene que ver con la tributación del IVA declarado, IVA pagado. Pues estamos justamente con David Calero, asesor tributario, a quien quiero agradecerle por haber estado aquí con nosotros, estar a esta hora. Pues David, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido a Diálogo Nocturno aquí en I-99. Buenas noches, Leonidas, y muchísimas gracias por la invitación. David, entendemos de que hay una norma pues que rige a partir de hoy en cuanto al tema de la declaración del IVA, el IVA mensual, ese que declaran pues muchos ciudadanos, pues, y queremos saber, desde hoy hay que declarar qué es lo que se declara, de qué mes se declara y por qué esa exigencia de declarar y también entiendo pagar. ¿Qué plazo hay? Cuéntenos un poco, David, para que la ciudadanía tenga claro este tema. Perfecto. Lo que nosotros tenemos que saber es que desde el 1 de junio cambia la forma de declarar impuestos en el Ecuador. ¿Cómo va a ser ahora? ¿A qué impuesto afecta? ¿Y cómo tiene que ser manejado? Antes lo que se hacía era, esto hablando de impuesto del IVA, que se declara mensualmente, ¿ok? Ahora, si es que se declara también semestralmente, hay que tomar el respectivo cuidado. Lo que sucede es que antes tú podías hacer la declaración de este impuesto del IVA, que en junio se hace la declaración de mayo, dependiendo del 9º dígito de RUC, y lo que sucede con este punto es que tú podías hacer la declaración del IVA y podías incluso diferir el pago del mismo por si tú no tenías liquidez. Y mi pregunta clave para toda la ciudadanía, y me encantaría saber qué es lo que piensan, es ¿cuántos contribuyentes tienen cultura tributaria en el Ecuador? ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que saber, primero, que el IVA no es de nosotros, el IVA es del Estado. Nosotros lo recaudamos, lo tributamos y lo pagamos en caso de que nos salga valor a pagar. Pero con esto, lo que significa es que la liquidez tenemos que dejarla intacta, no tenemos que tocarla. Existen a veces baches en nuestro flujo de efectivo, que sucede que no estamos pagando el IVA o no lo pagamos porque no teníamos liquidez en ese instante y no podíamos cumplir con la obligación. Entonces ahora lo que va a suceder es que muchas empresas, muchos emprendedores, si es que no tienen liquidez, van a estar con la obligación vencida, porque desde el 1 de junio lo que sucede es que la declaración
va a estar completa siempre y cuando también esté en ese instante realizado el pago. Si no está realizado el pago de este tributo, entonces la declaración no va a estar completa y va a estar como una obligación pendiente en el SRI. Hay que tener mucho cuidado con esto. Justamente David quería consultarle. A ver, eso significa que, como usted bien señala, pues no, pequeños emprendedores, las propias empresas incluso, si no tienen la liquidez de pagar el IVA, caen en una sanción de parte del SRI. Eso sería notificado, entendemos en qué tiempo, y la multa más o menos a qué asciende, hay un porcentaje o hay valores fijos. ¿Cómo es el tema de la sanción? Porque pensamos que tal vez más de uno no va a tener esa liquidez y podía incurrir lo que usted dice, ¿no? Que puede ser sancionado por no haber pagado el mismo día que se declara. Es decir, todo hay que hacerlo en línea. Declaro y pago por ahí mismo. Y si no tengo plata en la cuenta, ¿qué hago, David? Bueno, si es que no se hace la declaración, la multa puede ascender desde $60 en adelante. El problema aquí no es la multa en sí, sino que al momento de que tú no completas una declaración, le das más tiempo al SRI de que te pueda auditar muchos más años pasados. Eh, es por eso que hay que cumplir con las obligaciones para que si te llegan pues estas auditorías del SRI, tú estés preparado con toda la información pertinente para poder defenderte. David, obviamente esta norma que rige a partir de este día 1 de junio significa que, por ejemplo, hay plazo para cancelar el IVA mensual o semestral dependiendo del dígito de la cédula, pero es decir, este mes, a partir de hoy, ya empiezan todos a tributar con esta nueva norma. Así es. Las declaraciones empiezan el 10, entonces Okay. desde el 10 de junio van a empezar a declarar el IVA correspondiente a mayo. Y claro, hay que tener cuidado con el flujo de efectivo. No se pueden confiar los contadores ni tampoco los dueños de empresa. Tienen que tener al día el tema de recursos primero para poder pagar este impuesto en caso de que les salga obligación pendiente. David, pero ¿qué deberían hacer, por ejemplo, quienes tributan, mejor dicho, quienes facturan, por decirle, me invento, voy a poner un caso, un ejemplo, servicios profesionales, ok, factura, pero la factura no se la pagan sino después de 90 días. ¿Cómo paga usted un IVA que no lo ha cobrado, que no lo ha retenido? Es decir, que el dinero está en la persona que lo contrató, la persona que contrató sus servicios. ¿Y cómo hace usted ahí para pagar, pues, mi querido David? ¿Qué se debe Sí, hacer? es una gran pregunta, Leonidas. Seguramente cuando hicieron esto de aquí, esta nueva reforma, no pensaron en eso porque habemos muchas personas que, por ejemplo, yo en lo personalmente, cuando voy a trabajar con alguna multinacional, lo que nos dicen es el primer pago o el anticipo del trabajo es del 30% y el otro porcentaje del 70% es a 30 días. Pero en esos 30 días, quién sabe si ya me tocaba hacer la declaración del IVA y no tenía esos recursos porque todavía no me paga mi cliente, Claro. porque nos regimos a normas o a contratos. Entonces, en ese punto es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque me va a tocar sacar de mi bolsillo para poder pagar. Y si es que no tengo en ese instante y tengo una tarjeta de crédito, endeudarme con la tarjeta de crédito. Y si no tengo tarjeta de crédito, tal vez me toque acarrear la multa de los $60, que es un gasto extra de todo el trabajo que estamos haciendo. Entonces es bastante complicado el tema para las empresas, para este tema de flujo de efectivo. Sabemos que los créditos funcionan y no solo los créditos me refiero al sistema financiero, sino también entre proveedores. Si yo le pido a un proveedor, mira, te pago en 30 días o te pago en 60 días, emíteme la factura porque tengo que declarar esa factura, tengo que hacer la orden de compra. Todo esto nos va a afectar al flujo de efectivo. Ahora vamos a tener que pedir que al menos nos depositen el IVA completo para poder declararlo y Claro, pagarlo. claro, ahí hay un tema justamente de que, como bien señala usted, David, pues no lo consideraron. ¿Y cree usted que de pronto habría alguna posibilidad de reformarlo? O sea, debería también el gobierno ver este ensayo de estos meses para ver cómo va el tema,
porque ¿qué pasa si caen muchas personas en el tema del no pago del IVA mensual? La multa, usted decía, es $60, es indistintamente el valor que haya que tributar, o cómo es el tema. Sí, puede ser a partir de $60. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Como sabemos, no existe una cultura tributaria en el Ecuador. Y cuando esto pase, muchos contribuyentes van a empezar a desarrollar multas. ¿Por qué? Porque al no existir educación tributaria, muchos contribuyentes lo que hacían era gastarse el IVA, lo recuperaban con otra venta o diferían el IVA y en ese momento pues ya declaraban y emitían el comprobante de pago y tú pagabas. Pero ahora no es así, ahora tienes que tener el dinero en mano. Y es muy difícil para muchas personas que trabajan con créditos. Y muchas personas en Ecuador trabajan con créditos. Claro, regularmente las empresas cuando contratan sus servicios, pues obviamente no es que le van a pagar el mismo día que lo contrataron. Tiene que usted cumplir con el servicio, completar el mes para que haya cumplido pues con ello el contrato y luego de ellos le pagan. En algunos casos demoran 3 meses, 4 meses, 5 meses. Conozco casos, dependiendo del tipo de negocio, ¿no? Que hay empresas que le pagan hasta después de un año. Imagínese qué va a pasar en esos casos cuando usted acumula facturas y no recibe pues ese IVA que tiene que tributarlo. Allí hay un perjuicio para la persona que emite la factura, es decir, para quien tiene que declarar sobre un servicio que ha prestado pero que no ha sido pagado por su cliente. Y también para acotar, no todos tal vez estarán bien en el buró como para correr a un banco, solicitar un préstamo para cubrir el IVA de ese mes, endeudarte con esos intereses y después ya cuando te caiga ese dinero poder pagarlo. Entonces, el flujo de efectivo te están limitando a tu flujo de efectivo. A mí también me encantaría que todas las facturas que yo emito en un mes me paguen. A veces no Es me lo pagan. deseable, es lo deseable para todos. Ese sería un mundo perfecto, pero no lo es. Claro, David, y por ejemplo, tributariamente, sabemos que hay normas, hay regulaciones que se pueden aplicar para tener algunas excepciones como contribuyente. ¿Qué se puede hacer en este caso? No hay ninguna norma, nada que le pueda salvar a usted la multa, no hay nada que puedan, por ejemplo, este caso puntual que estamos analizando, que se lo traigo a colación porque es el día a día de mucha gente, así como lo digo yo, hay mucha gente, cientos de miles que nos están escuchando y nos va a decir, wow, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Entonces, ¿no hay alguna manera en la parte de la ley tributaria que algo se pueda hacer, salvar, como dicen en el argot popular, salvar los muebles ante cumplir con la ley y no tener como dinero para pagarlo? En este momento no, porque lamentablemente al haber la resolución que te dice que tienes que pagar en ese instante, es mucho más difícil el tema de cumplimiento. Entonces no podemos evadir esa responsabilidad. Habrá multas y las multas son acumulables, es decir, no pude pagar este mes, no tengo liquidez, ya me multaron un mes, el siguiente mes que me toca tributar por la siguiente factura que tampoco me la pagan. ¿Qué significa? Voy a seguir pagando interés sobre interés y se me van acumulando, va a ser el doble. ¿Cómo es el tema de la multa? Claro que sí. Si es que ya te multan, tú tienes el interés más recargos. Entonces, eso se va a seguir sumando. Aparte que no tenías liquidez y preferiste tener la multa de 60 más los recargos, ahora lo que sucede es que vas a tener también que pagar la multa, intereses, recargos y el El siguiente capital. mes tienes que ahorrar para todo eso para que no te perjudiques cuando no tenías liquidez. Entonces es bastante ¿Y complejo. qué pasa, por ejemplo, David, cuando la factura no supera ese monto de multa? Es decir, la declaración del IVA es mucho menor que los $60. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Es igual los $60? Perdón, no te escuché muy bien. Ya, le preguntaba a David, ¿qué pasa cuando la multa es de $60? En algunos casos podría superar lo que es realmente la declaración del IVA. Me invento, la declaración del IVA son $50, pero la multa es de 60. ¿Aplica Sí, igual? sí podría hacerlo, sí podría hacerlo. Ahora, que es súper importante y les doy un consejo bastante bueno, es que empiecen a pedir factura de todo lo relacionado con el giro del negocio con su número de RUC. Lo que van a hacer en ese punto es que van a tener
están dándole la responsabilidad a alguien más. ¿Por qué? Porque es IVA en compras versus IVA en ventas. Entonces, todo lo que yo vendí se resta a todo lo que yo compré dentro del IVA. Y para eso, lo que yo tengo que hacer es tener más facturas de compras para poder devengar con facturas de IVA, con facturas de venta y poder pagar lo menos posible de IVA. No es que no estoy pagando, le estoy trasladando la responsabilidad de ese pago a alguien más. O sea, me invento, yo estoy facturando, ok, debo hacer todas las facturas, tienen que ser a mi nombre, con mi número de RUC, tiene que ser con RUC, no con cédula, ¿verdad? Con RUC, así es. Con RUC para que justamente puedan ser, digamos que cruzadas, ¿no? Entre que no me paga se cruza mi la cliente información. y yo le pagué al Estado la retención al supermercado, ¿cómo es que se llama? La concesionaria del vehículo, qué sé yo, compré un carro, todo eso va a ir cruzado ahí ese IVA. Así es, y ahora que existe la facturación electrónica, pues todo está cruzado, Conectado. así que igual cuando haces el reporte o el borrador de tu declaración, ya te hace automáticamente este cálculo. Es por eso que todas las facturas de tus consumos de gastos tienen que ir con la fecha del mes que tú requerías ese IVA. Eso es súper importante. Ok, o sea, claro, como está, como tú dices, pues David, está todo conectado en el sistema con el SRI, la facturación electrónica, pues inmediatamente van a cruzar la información y van a saber que tú has estado comprando, has estado pagando IVA y a su vez, pues si tu proveedor no te paga el IVA por la factura que te demora 3, 6, 9, 12 meses o cuando pueda pagarlo, pues vas a tratar de hacer cruzar. Y eso tiene que hacerlo tu contador, pues decir, hace ahí un cruce de cuentas, ¿cómo se hace ahí? Tendrá que hacer el trámite del IVA mensual, ¿cómo sería ahí? Sí, a ver, la declaración te la hace tu contador, Ok. te tiene que presentar el borrador. Siempre es muy importante que tú estés como emprendedor y dueño de tu negocio, que tú veas las diferencias de cuánto estás vendiendo versus cuánto estás comprando. Que tengas ese cálculo para que no lleguen sorpresas, no generen sorpresas o valores extraordinarios o exorbitantes al momento de de generar la declaración. ¿Y qué pasa, por ejemplo, pongamos de ejemplo servicios profesionales, que muchos que nos están escuchando aquí dicen, bueno, oiga, yo facturo mensualmente servicios profesionales, ¿qué hago? Pues si yo tampoco es que tengo un emprendimiento, yo soy el emprendimiento, yo soy el que produce, el que genera el servicio y yo soy el que facturo. Sí, en ese caso es tal cual exactamente lo mismo, porque la responsabilidad o la obligación del IVA la van a tener las personas que están desde el régimen RIMPE emprendedor. Entonces Ok. tienen que tener mucho cuidado. Ahora, si es que tienes las declaraciones mensuales, igual tienes que hacer un cálculo mensual de todo lo que estás vendiendo y gastando dentro del mes. Correcto, David. Vamos a un tema, la declaración del impuesto a la renta. ¿Qué ha cambiado en eso? ¿Sigue todo normal? ¿Cómo es el tema? Para recordarle también a quienes nos escuchan, nos sintonizan, hay que cumplir, hay que tener esa cultura tributaria, como bien se plantea David. Nos falta mucho como ecuatorianos tener esa cultura tributaria, pero es una cadena, como planteamos aquí, ¿no? A veces no es que no se quiere declarar el impuesto, es que no hay esa liquidez porque no ha podido cobrar la factura para cumplir con el tributo que corresponde cancelar. Pero ¿qué pasa con el impuesto a la renta? Donde al final del periodo fiscal, pues ya hay una suma y resta de valores, de ingresos, egresos, y la diferencia, pues hay que pagarle un impuesto a la renta. ¿Cuál es la norma actualmente en ese caso? ¿Hay cambios o se mantiene todo igual? No se mantiene todo igual, no hay ningún problema. El IVA es el impuesto que más recauda el Estado, entonces el objetivo es seguir recaudando más con estas resoluciones del SRI. Eh, ¿Pensaron o no pensaron en el tema del día a día de la mayoría de contribuyentes? No lo sé, pero es una resolución meramente para optimizar la recaudación del IVA. Correcto, pero entonces el tema del impuesto a la renta se mantiene tal cual, la gente tiene que declararlo cuando corresponde y cumplir. Entiendo también el tema del dígito, el número de cédula corresponde para pagar, ¿verdad? Así es, el tema del impuesto a la renta es una vez al año, personas naturales desde en marzo y sociedades desde en abril. Ahora, tienen que tener en cuenta que todos los ingresos declarados en el IVA tienen que coincidir también con todos los ingresos declarados en el impuesto a la renta, porque si solo declaras en el impuesto a la renta ingresos y no están en tus declaraciones de IVA,
también vas a tener problemas. Así que ese tip les dejo para que tengan en consideración. Ok, tiene que ir todo cuadrado, ¿no? Lo que declara con el IVA, declara también con el impuesto de la renta, todo va de la mano al final del día. Eso, David, pues obviamente es un tema que vamos a seguir tratándolo, analizándolo, y ya veremos también qué pasa, ¿no? Luego de este primer mes, vamos a tratar de conversar contigo el próximo mes, a ver cómo le ha ido un poco el tema de la recaudación al Servicio de Rentas Internas, y un poco también, David, orientar a la ciudadanía qué deben hacer, cuál es el consejo puntual para que justamente este tema de la nueva forma de declarar el IVA no los coja de sorpresa y no vayan a caer en multas y sanciones. El consejo más práctico que yo les puedo dar es que lleven un registro de todas sus ventas con todas sus compras para que vean tal vez el día a día de cómo está funcionando su recaudación del IVA. Y con eso, pues, ustedes puedan ir haciendo una proyección de cuánto están vendiendo, cuánto están comprando y cuánto les puede tocar pagar. Y así organizarse en su flujo de efectivo para que no les caigan estas sorpresas después de iliquidez, que es lo importante. Ok, listo. David, en cuanto al tema de lo que tiene que ver la recaudación, es decir, usted señalaba algo, el gobierno lo que más le interesa es recaudar el IVA, que es el impuesto que más se paga. Es decir, con esto le vamos a dar mucha liquidez al gobierno nacional porque van a ser muchas más personas, empresas, industrias, las que van a tributar en el día a día. Es decir, dinero que entra a la vena, como se dice popularmente. Así es, porque es el impuesto que se recauda por todas las transacciones de ventas que se hacen en el día a día. Así que el IVA es el impuesto rey, por decirlo así, dentro de Ecuador. ¿Alguna diferencia en cuanto, en algún momento se habló, ¿no?, con esta ley cuando se aprobó de aumentar los 3 puntos del IVA? ¿Cree usted que pudiera ser más beneficioso a veces reducirlo como tenemos, por ejemplo, cuando hay los feriados? Se lo reduce el IVA al 8% y hay una dinamización que la gente se decide a viajar, a hacer más turismo, a consumir restaurantes, hoteles, lugares justamente de expendio y que son considerados turísticos. Eso también ayudaría un poco a estimular a que el volumen de ingresos por el IVA sea mayor. Si es que el gobierno en algún momento determinado decide, no tenemos IVA hoy del 15, hoy vamos a tener IVA del 12, por ejemplo. Mi estimado Leonidas, te voy a dar una recomendación que yo lo he estado pensando, y es que lo primero que tenemos que hacer es luchar contra la viveza criolla, porque pagamos justos por pecadores. A veces vemos comerciantes, emprendedores que no facturan nunca, y claro, a veces uno se mata haciendo sus cálculos de impuestos. No, me toca pagar IES, me toca pagar IVA, me toca pagar SRI, o sea, absolutamente todo, mientras claro, el vivo sigue feliz y campante. Ahora, Claro. ¿qué tal? Y las personas más afectadas con sus impuestos son la clase media, la clase trabajadora afiliada, que gana más de $1,000 al mes. Que tal vez tú dices $1,000 es muchísimo dinero, ¿quién ganará Claro. tanto? No, existen muchas personas en Ecuador que ganan más de $1,000 y están afiliadas, y estas personas tienen un techo dentro de sus gastos personales. ¿Qué significa ese techo? O sea, llego hasta ese límite y no no puedo consumir $1 más porque no me sirve. Entonces prefiero caer en la viveza criolla de ir donde me cobran menos porque no me dan factura, porque no me sirve la factura. Claro. ¿Me explico? Y en ese punto estamos incentivando a la defraudación tributaria. ¿Qué tal si subimos el techo de los gastos personales? ¿O qué tal si les quitamos el techo de los gastos personales? Que sea deducible, porque a la final, si yo voy a comprar con facturas, le voy a comprar a la persona que me dé una factura. Correcto. Y de esa manera voy a obligar a la persona que no está dando factura, porque no le compro a la persona que no me da factura, porque no me sirve si no compro con factura. Tal vez le vaya a obligar A facturar. a facturar gracias al poder del mercado, al poder de decisión del mercado. ¿Me explico? Claro. Entonces, de esa manera, culturizar a las personas de pedir factura con datos, con RUC, y de esa manera que los vendedores vendan con factura. Muy bien. David, quiero agradecerle realmente, pues bueno, se nos ha ido el tiempo y esperemos que todo esto vaya
vaya a ir también en bien de la cultura tributaria, que este ensayo que se está haciendo a partir de este mes, pues tenga los objetivos que ha decidido el gobierno nacional. Agradecerle a David Calero por estar con nosotros, asesor tributario, y que tenga usted una buena noche. Muchas gracias, Leonidas. Que tengan una excelente noche y un fuerte abrazo a toda la comunidad de I99. Gracias, nos despedimos de toda nuestra audiencia. Por supuesto, lo esperamos en una próxima entrega. Recuerden, mañana 6 de la mañana tienen una nueva cita aquí en Diálogo con Radio I99. Sigan nuestra sintonía. Hasta la próxima. Buenas noches. I99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.